tardes. Damos inicio entonces a el encuentro formativo del módulo 2 de ética profesional. Y comenzamos entonces a ver el módulo de la ética desde el punto de vista legal. Y nos vamos a visualizar lo que son los enfoques de la ética. De la ética hay varios enfoques y cada uno de esos enfoques tiene una perspectiva distinta de lo que es correcto e incorrecto. Vamos a ver varios enfoques desde el punto de vista del autor, la abuela. Primero, la ética de la virtud o la ética teologista, donde se habla desde el enfoque ético de Aristóteles. Según él, la virtud es un hábito que se adquiere a través de la práctica y conduce a una vida feliz y plena. Esta virtud se encuentra en el punto medio de dos extremos, uno de exceso y otro de deficiencia. Explicas Aristóteles que todo comportamiento puede ser explicado como un movimiento de medios afines, ya que el fin final es la máxima felicidad. Se debe vivir bien y obrar bien, y eso es sinónimo de ser dichoso. Por otra parte, la ética deontológica, que se basa en el enfoque ético de Kant, las acciones deben ser juzgadas por la intención y no por sus consecuencias. Las acciones deben ser correctas si se realizan por deber y no por interés propio. Esta teoría sostiene que hay formas de acción absolutamente obligatorias y que hay actos que son malos en sí mismos. Su énfasis se sitúa en la relación de la voluntad con el deber o con la ley moral que se pretende sea verídica. Por otra parte, la ética consecuencialista, basada en el enfoque de Bentham, las acciones deben ser juzgadas por sus consecuencias. Por lo tanto, las acciones son correctas si se produce la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de personas, por lo cual se debe interpretar lo correcto de lo incorrecto como la consecuencia de la acción. Por lo tanto, las intenciones de la gente moral carecen de importancia. La ética teológica o el absolutismo moral, que es aquel que se basa en la teología, donde se busca relacionar acciones dinámicas humanas con la voluntad de Dios. Se considera que la ética no es un concepto humano, sino que nace de Dios y por lo tanto lo bueno está conectado con Dios, fundamentándose en que los principios y los valores son estáticos, por lo cual no se corresponde con los procesos humanos reales del vivir. De lo contrario, se basan en ideales expresados en las religiones y las mitologías. En tanto, la ética relativista plantea que no existen verdades absolutas ni tradicionales en los asuntos que involucren la moral humana. Defiende que no existe moral en lo bueno ni en lo malo. Supone que los principios, fundamentos y valores dependen de condiciones cambiantes como las determinadas por las culturas, las acciones de los grupos o las personas. Por lo tanto, cada posición tendrá su razón, su lugar y su tiempo. Ninguna es definitiva. La ética individualista, que también se conoce como el enfoque ético egoísta, considera que lo correcto éticamente es que el individuo vele por su interés propio y que es la única forma moral de obrar, lo cual no implica necesariamente que no se pueda beneficiar a otro.
Y por último, la ética pragmática, que establece que desde la ética todas las expresiones o ideas existentes deben ser probadas y evaluadas para considerar qué valor merece, debido a que son ideas que por sí mismas cuentan con valores neutros, el cual solo cambia considerando su practicidad o su potencial uso. En tanto que los modelos de referencias para el análisis de los dilemas éticos, vamos a ver sus principales modelos. Existen varios modelos éticos, no existen estándares establecidos para la ética, pero hay modelos generales que se proponen y que en algunas veces son seguidos por personas y organizaciones. Algunos teóricos han propuesto estos modelos, que son sistemas sistemáticos de análisis que ayudan a las personas a hacer juicios más claros, más comprensibles y a justificar dicho juicio. Desde diversas perspectivas, las diferentes teorías éticas tratan de ofrecer una justificación de las actitudes morales y del carácter moral, ofreciendo un modelo ideal de moralidad, de la buena vida, de la vida acorde con los valores morales. En principio está la ley. Lo que muchas personas consideran falto de ética es frecuentemente una cuestión de opinión. Algunos asuntos éticos se ven muy influidos por el sistema legal. Los sistemas legales civiles se inspiran en las leyes romanas. Estas leyes son construidas alrededor del concepto de que las personas deben seguir ciertas reglas específicas y que las penalidades por violar estas reglas se aplican de forma consistente. Uno de los principales modelos para determinar la ley es la Constitución, que contiene derechos específicos prometidos a las personas y que los gobiernos no pueden violar. Es por eso que las personas consideran falto de ética en una época tiende a convertirse en una ley en futuro. La intersección de modelos éticos. Las personas pueden tener reglas éticas individuales que siguen y que son específicas para ello. Frecuentemente se da como resultado de la influencia familiar o de la religión. La ética social incluye reglas legales, usos y costumbres. La ética profesional incluye estas acciones que son consideradas como prácticas mejores y también valores específicos del lugar de trabajo, que además tienen mucha influencia en la dirección y en las relaciones en el lugar de trabajo. Estos modelos éticos se alimentan en el código de ética de la organización y de las instituciones en general. El otro modelo es el modelo de Laura Nash. Ella impuso 12 pasos prácticos para resolver dilemas éticos. Pide a las personas que identifiquen el problema, lo entiendan desde las perspectivas de otras personas, identifiquen cómo surgió la situación, identifiquen a quién le tienen lealtad y que pongan en claro su intención. Además de ello, comparen la intención con los resultados y consideren a quién se dañará con esas decisiones. Luego sugiere que quien toma la decisión debe considerar si otras personas podrían proporcionar opiniones sobre esa decisión. De considerarse así, se mantendrá esa posición por un largo periodo. Además, se debe preguntar si se podría discutir la decisión en frente de la familia, ya que tendrá que enfrentar a su familia después de la falta de una decisión ética. Debe considerar asimismo el potencial simbólico de la decisión y considerar si en condiciones diferentes se podrán cambiar esas perspectivas. El modelo de guión. Él establece que se deben hacer las personas 5 preguntas para tomar la decisión ética. La primera,
¿Por qué es molesta la situación? La segunda, la decisión necesita la opinión de alguien más. La tercera, ¿es mi problema resolver esa situación? La cuarta, ¿estoy siendo fiel conmigo mismo? Y por último, ¿cuál es la opinión de otras personas sobre esa decisión? Este modelo se enfoca más en cómo será satisfecho personalmente quien tiene que tomar la decisión, aunque deja espacio para las opiniones de terceros. El modelo de Langenderfer y Rocknes. Este modelo sigue 7 pasos, ya que busca asegurar que la persona considere todos los problemas potenciales que podrán surgir de una decisión en particular. Y tiene muchas de las preguntas que realiza Laura Nash. Por otra parte, el modelo de Anthony Pagano propone 6 preguntas o pruebas para analizar lo ético de una decisión y también está basado en el modelo de Laura Nash. El modelo de Henderson es un modelo de análisis de dilemas y es el diseñado por Henderson, quien plantea la necesidad de analizar en cualquier caso de ética 4 variables: metas, motivos, métodos y consecuencias. ¿Cómo se aplican estos modelos? Lo primero que propone el modelo de intersección de modelos éticos es entender claramente los 3 conceptos fundamentales: las obligaciones, los ideales y los efectos. En cuanto a las obligaciones, son las restricciones sobre el comportamiento que se debe seguir, sobre aquello que se debe hacer o aquello que se debe evitar. Por ejemplo, relaciones entre negocios, cumplimiento de contratos y justicia. B, ideales, nociones de excelencia, la meta para lograr mayor armonía con uno o con los demás. Por ejemplo, conceptos como utilidad, productividad, calidad, estabilidad y tolerancia. Efectos. Estas son las consecuencias, ya sean intencionales o no, de las decisiones. Ejemplo, las plataformas en alta mar, el riesgo de derrames petroleros. El proceso en cuanto a los pasos debe ser: 1, identificar los aspectos más importantes en el caso o situación a analizar, utilizando como punto de partida los conceptos claves de obligaciones, ideales y efectos. Es decir, cuáles son las obligaciones, los ideales o efectos involucrados. Y el objetivo de este paso es ampliar el punto de vista. Paso 2, decidir en qué se debe poner mayor énfasis, es decir, dónde debo enfocar el análisis entre los aspectos generados de las obligaciones, ideales o efectos involucrados. ¿Cuál es el aspecto más crítico? ¿Es una obligación? ¿Es un ideal o un efecto? Es decir, permanecer en silencio acerca de un diseño defectuoso de un avión. Paso 3, identificado cuál es el aspecto más importante entre obligación, efecto, ideal. ¿Dónde se debe enfocar la decisión para aplicar las reglas básicas para las decisiones? Cuando 2 o más obligaciones estén en conflicto, se debe elegir la más importante. Cuando 2 o más ideales estén en conflicto o cuando los ideales estén en conflicto con las obligaciones, se debe elegir aquella acción que hace honor al que toma cuenta más el ideal más alto. C, cuando los efectos estén mezclados, se debe elegir aquella acción que produzca el mayor bien o el menor daño. En cuanto al modelo de Laura Nash, ya mencionamos cuáles son las 12 preguntas a las que ella se refiere y allí define cuáles son las posibles respuestas bajo ese modelo. En cuanto al modelo de Langenderfer y Rocknes, de acuerdo a este modelo, quienes toman la decisión deben preguntarse cuáles son los hechos,
cuáles son los problemas éticos, cuáles son las normas, cuál es el curso alternativo de la acción, cuál es el mejor curso de acción y cuáles son las posibles consecuencias y la decisión final. En cuanto al modelo de Anthony Pagano, las preguntas de este modelo son las siguientes. ¿Es legal? Ese debe ser el punto central en el análisis del caso. Segundo, la prueba costo-beneficio. Desde la perspectiva utilitarista, ¿cuál es el mayor bien para la mayor parte? 3. El imperativo categórico desearía que dicha decisión y acción fuera un estándar universal. Lo que es bueno para uno es bueno para todos. Cuarto, la prueba de transparencia. Si apareciera dicha información en los medios de comunicación, ¿estaría usted orgulloso? 5. Las reglas de oro. ¿Le gustaría que le pasara a usted lo mismo? Y por último, el test de la opinión calificada. Obtenga una segunda opinión de una persona que juzgue que tenga madurez y objetividad y que no afecte la decisión. En cuanto al modelo de Henderson, los aspectos más importantes de estos modelos es que las metas responden a una finalidad que se persigue con una acción. ¿Qué se desea lograr? ¿A dónde se quiere llegar? Es la finalidad última de cualquier acción humana. ¿Para qué? ¿Qué objetivo se persigue? ¿Cuáles son los beneficios últimos que se desean conseguir? Los motivos tienen que ver con las razones más inmediatas que justifican la acción, es decir, ¿por qué tengo que hacerlo? Todas estas razones explicarán el comportamiento de una persona, que son los móviles o los motivos que ha tenido para accionar. ¿Qué beneficios inmediatos se obtienen con la acción que realiza? Los métodos hacen referencia a las acciones que se han realizado para conseguir los propósitos deseados. Los métodos tienen que ver con los medios o procedimientos utilizados. En cuanto a los dilemas éticos, deben distinguirse los medios lícitos e ilícitos. Las consecuencias significan el efecto que se obtienen como resultado de la acción. Toda acción tiene consecuencias. En cada dilema es necesario que se pregunte cuáles son esas consecuencias y de qué manera se afecta la decisión a los involucrados en el caso. Las consecuencias en este caso pueden ser para el tomador de la decisión o para terceros directa o indirectamente involucrados. Ahora vamos a tocar cuáles son los dilemas éticos versus los dilemas morales. Los dilemas éticos son definidos por Claudio como una situación en la que los preceptos morales o las obligaciones de similar obligatoriedad ética se encuentran en conflicto, de forma que cualquier solución posible a ese dilema es moralmente intolerable. Desde otra perspectiva, un dilema ético es una situación donde los principios morales que guían la conducta no permiten determinar de manera evidente lo correcto o incorrecto ante dos posibles cursos de acción. En cuanto a Maya, entiende que un dilema ético es toda aquella situación en la que se da un conflicto entre los diferentes valores de la persona y las opciones de acción disponibles. Se trata de situaciones en que se va a generar una pugna entre varios valores y creencias, no existiendo una solución totalmente buena y otra acción totalmente mala, teniendo ambas repercusiones positivas y negativas a la vez. Un dilema ético entonces es un conflicto entre valores donde está en juego una decisión a tomar. Sancionar el mal comportamiento versus la necesidad de mantener ciertos principios en la organización. El dilema ético surge del conflicto entre procesos morales, éticos y emocionales y las normas jurídicas, es decir, entre lo que el individuo considera justo y lo que la norma exige. Buena parte de los dilemas éticos no tienen solución, va a depender de la noción del bien y el mal.
de los valores morales de las personas. Es decir, será una solución individual sin posibilidad de que se torne universal. Por lo tanto, es fundamental que la persona no supere el límite de su moral en función del deber de obediencia. Un dilema moral, según varios autores, es un texto breve, el cual se presenta una situación conflictiva que puede ser hipotética o pertenecer al plano de la realidad, la cual reclama de los oyentes una decisión suficientemente razonada, en las cuales se presentan dos alternativas de situación disyuntiva, entre las cuales el sujeto debe escoger una única salida, siendo las dos factibles y defendibles, donde lo que verdaderamente cuenta es la calidad de los argumentos que se exponen, dado que expresan reflexión y capacidad de análisis del sujeto. Mostucci manifiesta que el dilema se presenta cuando existe un conflicto entre dos cursos de acción posible y en el hecho de que cada uno requiere realizar una acción que resulta moralmente inaceptable. Esto puede traer malas consecuencias y viceversa. Ejecutar una acción que es moralmente incorrecta podría traer buenas consecuencias más que la anterior. Para diferenciar ambos, se debe tener en cuenta que el dilema ético se presenta en el individuo que se ve en la obligación de tener que elegir entre dos situaciones. Elección que provoca siempre algún tipo de transgresión hacia la opción que no haya sido finalmente elegida. El dilema moral es un tipo de problema en el cual la elección puede llegar a ser censurada y criticada por otras personas. En otras palabras, el dilema ético es una situación que se da en la parte interna de su persona, en su mente, en sus ideas, mientras que el dilema moral trasciende estas fronteras y puede llegar a los ojos de la sociedad. La relación entre la ética y el derecho. Se conoce el derecho como el conjunto de leyes y disposiciones que determinan las relaciones sociales desde el punto de vista de las personas y de la propiedad. Son normas jurídicas que establecen las reglas de convivencia impuestas obligatoriamente por el Estado y que en caso de incumplimiento se utiliza la fuerza. Para Arcos, la definición del derecho debe ser abordada desde la integración de tres perspectivas clásicas de lo jurídico: la perspectiva normativa, la perspectiva social y la perspectiva valorativa. En su forma primaria es un sistema de normas, un conjunto de mandatos, prohibiciones y permisos, es decir, reglas de comportamiento que deben ser usadas por los individuos y por ciertos órganos, además que es un hecho social producto de determinados factores económicos, sociales, culturales, políticos, que integran la sociedad, incidiendo a su vez en ellas para orientar a sus miembros a resolver conflictos. Por otra parte, aparece como una realización de cierta idea de justicia, como materialización de un cierto sistema de valores. Tanto la ética como el derecho tienen características particulares. Por un lado, la ética tiene relación con la íntima sanción de la conciencia del hombre, el motivo, la oculta intención, mientras que el derecho supone la coerción e incluso convoca el castigo, debido a que suele conformarse con el comportamiento exterior del individuo y no indaga siempre su razón. Nava expresa que la ética en ese sentido impone deberes, pero también asigna derechos, valorando acciones del individuo en vista a su supremo y su último fin, en tanto que el derecho pone el acento en la obligación, consigo, con los demás, y no en la facultad, ponderando exclusivamente la relación con las condiciones para la ordenación de la vida social. De ahí de que el derecho es el mínimo ético exigible, es decir, un acervo de obligaciones irreductibles para fomentar el desarrollo del ser humano, el despliegue de sus potencialidades y el alcance de su destino en particular, y la salud de un contexto social condición de aquel.
La distinción entre la ética y el derecho, según Da Vinci, es que la ética se le asigna una tarea superior a la del derecho, por cuanto se trata de la formación del sujeto moral, mientras que el derecho se queda fuera de las esferas de las relaciones y las acciones. Es decir, se deben mirar como dos perspectivas diversas que convergen a la misma realidad y a la misma verdad. Son dos mismas maneras de mirar al ser del hombre, su valor y su dignidad, cada una en su competencia propia. Para referir específicamente las relaciones de la ética con el derecho, en el caso de la ley del ejercicio de la contaduría pública, exhibe motivos claros por la necesidad del interés público en la formación financiera que va más allá del interés directo de los clientes y las empresas, por la naturaleza propia de la auditoría externa que surge necesariamente para dar confiabilidad a dicha información financiera, y tres, por la importancia de la información financiera para el buen desarrollo de la economía de las naciones y de los individuos. Muy bien, esta ha sido la clase de hoy. He dejado ya colgado en el aula virtual la evaluación formativa que corresponde para este módulo 2. Espero que lean con detenimiento todo el material colgado en la página, además de esto que hemos visto hoy, de la ética desde el punto de vista legal. También hay otro material colgado que es necesario que ustedes vean y lo compartan para que puedan entonces así desarrollar la evaluación formativa que les he dejado en la página. Tengan ustedes muy buenas tardes y cualquier duda, por favor, consúltenla a través de nuestro correo electrónico asignado para aclarar todas esas dudas. Buenas tardes y hasta el próximo encuentro.